Hola y bienvenidos a Web Paso a Paso. El día de hoy vamos a hablar sobre las páginas y las transformaciones en 3D, es decir, crear pequeños elementos que estén en 3D dentro de nuestra página web. Si bien no tiene aplicaciones prácticas en todo momento, es bueno conocerlo para que nosotros podamos, por ejemplo, poner algún elemento ocasional dentro de nuestra página. En este video nos vamos a centrar en tres características: la perspectiva y dos del transform, que sería el translate y el rotate. Bien, empecemos hablando de la perspectiva. La perspectiva va a ser el punto de vista desde donde nosotros vamos a mirar a un elemento del HTML. Esta perspectiva se aplica a la escena, es decir, al elemento que va a contener a todos los demás elementos de nuestra página. Esta perspectiva nos indica qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objetivo, es decir, de ese elemento. Si nosotros estamos muy cerca de él, los elementos se van a ver prácticamente pegados a la cámara, lo cual va a hacer que se pierda mucho el efecto 3D. Y entre más nos alejemos, se va a notar más ese efecto, aunque tenemos que llegar a un punto medio donde no se vea tan exagerado tampoco. Entonces con esto vamos a controlar la separación de la vista. Más cerca pues se va a ver más pegado el elemento, y si estamos más alejados se va a ver con más perspectiva. Y por otro lado tenemos las propiedades de transform, que en este caso vamos a ver translate y rotate. La propiedad translate nos permite cambiar la posición de un elemento, sea de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás o de arriba a abajo, usando los ejes X, Y y Z para ello. Mientras que la propiedad rotate nos permite girar un elemento tomando como eje sea X, Y o Z. Entonces con eso podemos hacer modificaciones ya que se consideran 3D dentro de nuestras páginas, usando estos elementos. Primero, si nosotros queremos empezar a usar propiedades 3D dentro de nuestras páginas web, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que tener una parte, una escena donde se va a dibujar todo, es decir, nuestro canvas. Ok, en este caso le voy a llamar canvas a nuestra escena. Y dentro de este canvas ahora sí van a estar todos los elementos a los cuales le vamos a aplicar las transformaciones 3D. Bien, entonces nosotros aquí podremos colocar un div, por ejemplo, que nosotros podemos llamar del nombre que queramos. Un div o un elemento que nosotros queramos con el nombre que deseemos. En este caso vamos a ponerle escena. Bien, entonces aquí tenemos nuestro elemento escena y nuestro elemento canvas. Como podemos ver, aquí pues aún no se aprecia nada. Y es que necesitamos empezar a dar estilo para que se pueda dibujar estos elementos. Entonces vamos a aplicar a nuestro canvas, como dijimos, la perspectiva, ya que va a ser el contenedor en el que se van a dibujar los elementos 3D. Vamos a darle un width del 100% y un height del 60%, ¿ok? De este modo pues abarcaría prácticamente toda la pantalla. Inclusive podemos darle de 100 para que abarque completamente la pantalla. Bien, ahora nosotros aquí vamos a colocar pues diferentes valores o diferentes características que nosotros queramos colocar. En mi caso yo voy a ponerle simplemente un display flex, ¿ok? Y voy a alinear todo el contenido al centro. Justify content al centro. Esto no es obligatorio, ustedes pueden configurar su canvas de la forma que quieran. Entonces, aquí lo que me quedaría es aplicar una perspectiva, ¿ok? Esta perspectiva, como dijimos, nos muestra desde qué punto de alejamiento vamos a verla. En este caso vamos a poner que esté a 400 píxeles. Aún no se ve nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada dibujado dentro de la escena. Es decir, tenemos configurado el canvas, que si nosotros aquí abrimos, vamos a poder ver que tenemos el canvas configurado. Ahí abarca todo esto y tiene sus estilos correspondientes. Pero aún no tenemos dibujado nada en la escena. Así que vamos a aplicar un estilo a la escena. ¿Ok? ¿Qué les parece un width de unos 200 píxeles y un height también unos 200 píxeles? Y además vamos a colocar un backcolor de color gris. Entonces aquí ya tendríamos nuestro elemento HTML, el cual pues ya está aquí indexado dentro de nuestra página. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder aplicar esta animación o esta apariencia 3D a estos elementos? Pues lo que nosotros necesitamos hacer es obviamente usar las propiedades de transform. En este caso vamos a usar nada más el translate, ¿ok?
nosotros tenemos 5 valores para translate. El translate 1, que básicamente es una modificación en 2D en el eje X y en el eje Y. La transformación, perdón, en el eje Z y en el, bueno, sí, en el eje X y en el eje Y, manejámoslo así. La transformación 3D, que recibe los 3 valores, es decir, movimiento en X, movimiento en Y y movimiento en Z. Que recibe los 3 valores, es decir, movimiento en X, movimiento en Y y movimiento en Z, y la separación de cada uno de ellos, es decir, translate X, translate Y, translate Z. ¿Ok? Entonces, pues nosotros tenemos estos diferentes elementos. En este caso, pues si nosotros aplicamos un translate, por ejemplo, en X, y le ponemos que sea el eje 10 píxeles, vamos a poder ver que se recorre desde la izquierda hacia la derecha 10 píxeles. Se va a notar más si le aplicamos que sean 100. Si nosotros le aplicamos que se mueva en Z, vamos a poder ver que el elemento se hace como hacia arriba. Pero realmente no se está haciendo hacia arriba, sino lo que está pasando es que se está alejando del punto. Si nosotros le ponemos que se mueva a menos 100 píxeles, vamos a ver que se va a ver más pequeño y va a hacerse más hacia el fondo, ¿ok? Entonces, si nosotros le ponemos positivo, si nosotros ponemos positivo, se acerca a la cámara, y si nosotros le ponemos negativo, se aleja de la cámara. Entre más grande es el valor, más se está acercando, y entre más pequeño, pues más se va a alejar de la perspectiva. Y lo mismo sucede con el eje Y. Sin embargo, que en este únicamente si le ponemos positivo, va a bajar, y si le ponemos negativo, va a subir. Bien, entonces pues aquí tenemos nuestro elemento. Pero nosotros aún lo estamos viendo como un elemento plano, no estamos viendo esa apariencia 3D que deseamos. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues aquí es donde entra mucho en juego la propiedad rotate. Y esta propiedad realmente pues es un poquito más compleja. Bien, tenemos el rotate tradicional, que simplemente es rotación en 2D, es decir, gira en uno de los ejes nada más. Rotación 3D, que puede girar en cualquiera de los 3 ejes, aquí se definen los 3. Rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. En este caso vamos a dar una rotación en X que sea de 50 grados. Y ya empezamos a ver el efecto 3D. Si nosotros nos damos cuenta, aquí ya se nos dibuja este elemento de la escena, ¿ok? Y este elemento ya tiene una apariencia 3D. Nosotros aquí lo podemos ver. Este ya está inclinado, ya se ve el efecto 3D dentro de este elemento. Tal vez no se note tanto, pero si nosotros aplicamos una rotación además en Z, por ejemplo de unos 2 grados, vamos a poder ver que ya se modifica más. Si le ponemos directamente unos 45, vamos a ver que se gira muchísimo y parece prácticamente un rombo. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es que este elemento tenga ya una rotación en el eje X y en el eje Z, ¿ok? Vamos a dejarle con una rotación solo de 2 grados, aquí. Entonces nosotros ya con esto estamos dibujando elementos 3D dentro de nuestra página, ¿ok? Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer con estos elementos 3D? Bueno, podemos hacer botones que se suman, o bueno, que den la pega de sumirse cuando los presionamos, o podemos hacer otros estilos un poquito más complejos, alguna clase de animación en 3D bastante sencilla, obviamente, porque si cargamos demasiado la página va a funcionar mal. Pero pues nos da bastantes facilidades y bastantes posibilidades ampliadas esto de las transformaciones 3D. Y ahora sí, si nosotros aquí aplicamos el Z, ahora sí vamos a poder ver el cambio. Ahí. Menos 200 se va alejando más, menos 500 se va alejando más, y menos 1000 o menos 4000 ya va a estar prácticamente hasta el fondo de la pantalla, ¿ok? En este caso no se va a ver el fondo, pero pues ahí está. Vamos a dejarlo como estaba, que estaba en Y200, ahí está. Ahora, nosotros, pues como dijimos, podemos dibujar múltiples elementos dentro de nuestra página. En este caso vamos a intentar armar un cubo. Bien, como una pequeña práctica para esta parte de las páginas en 3D. Bien, entonces vamos a intentar dibujar un cubo. Un cubo tiene 6 caras, entonces vamos a crear 6 elementos div. Todos estos van a tener su propia ID, que pues en este caso vamos a colocarles que sea elem. Y pues aquí ya les vamos a colocar que sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros elementos que vamos a aplicarles el 3D. Ahora, nosotros pues ya
podemos empezar a trabajar con ello. Vamos a seleccionar el elemento. Bueno, vamos a primero darles dentro del canvas a todos los elementos div. Les vamos a dar un backcolor que sea de... Vamos a buscar algún color interesante. Entonces aquí vamos a colocar algún azul. Ok, algún azul como este, pero con una cierta transparencia. Y además estos elementos van a medir 100 píxeles por 100 píxeles. Ok, de 100 píxeles. Ok, entonces ahí tendríamos nuestros 6 elementos agrupados. Inclusive podemos darle un borde de un píxel sólido y negro para que se vea dónde empiezan y dónde terminan. Bien, aquí ya tendríamos nuestros elementos. Ahora pues estos tienen una cierta transparencia, bien, que de momento no se nota, pero pues se va a notar un poquito más adelante. Inclusive vamos a dejarlos en este color. Ok, ahora sí vamos a empezar a armar nuestro cubito. Nosotros, como dijimos, podemos usar las propiedades Translate y Rotate para modificar las posiciones de cada uno de los elementos. Entonces, pues vamos a empezar por este primer elemento, es decir, nuestro elemento número 1. Bien, entonces este primer elemento va a tener una transformación. Transform. ¿Cuál va a ser esta transformación? Pues va a tener un translate para el eje Z que va a ser de menos 100 píxeles, ¿ok? Es decir, vamos a alejarlo de la pantalla y va a tener además un translate Y que va a ser de 200 píxeles. De este modo, pues nosotros ya tenemos nuestro elemento dibujado por esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a ir ajustando estos elementos para que vayan ocupando los espacios que faltan. Entonces, de momento, pues vamos a colocar aquí todos estos, 4, 5 y el elemento 6. Entonces aquí ya nosotros tendríamos nuestros elementos. En este caso pues todos se están colocando aquí de momento. Además vamos a definirles una posición absoluta para que no se coloquen uno al lado del otro, sino que se puedan montar. Bien, ahora sí los tenemos aquí todos en el centro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A nuestro elemento 2, nosotros queremos que obviamente que tenga dos caras este cubo, es decir, una cara más alejada que la otra. En este caso vamos a colocar que este se ponga a menos 50 píxeles y que también tenga 200 píxeles. Como podemos ver, este ya está quedando por encima del primer elemento. Vamos a eliminar esto para que lo veamos. Por encima de este primer elemento y se ve mucho más adelante que ese. Ok, ahora sí, continuemos. Para el elemento 3, ¿qué necesitamos? Necesitamos que tenga dos caras, ¿no? Ok, vamos a comentar esto. Conforme vayamos trabajando, lo vamos descomentando. Ok, necesitamos que nuestro elemento 3 tenga dos caras. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar estas dos caras? Pues vamos a mover este elemento para uno de los laterales usando la propiedad Rotate. Ok, en este caso la rotación tiene que ser en el eje correspondiente a las Y. Ok, y con esta rotación le vamos a poner que se esté rotando un total de 180 grados. 180 grados. De, perdón, de 90 grados. Ahí está. Entonces, de este modo, como podemos ver, ahora se nota que está en otra posición distinta. Pero el rotate y el translate van a estar en posiciones diferentes. ¿Ok? Entonces, nuestro translate en Z va a estar en la posición 0. Como podemos ver ahora, se va hasta el fondo. Aquí no se alcanza a apreciar. Vamos a darle una rotación de unos 20 grados para que se... no, aquí no es. Aquí. Vamos a cambiar el origen de la perspectiva. Esto lo que nos permite es mover o ver esto desde un punto diferente o desde un ángulo distinto. Bien, aquí tenemos ya nuestra cara, entonces ahí sí se ve. Y está justamente en la intersección entre estos dos elementos. Entonces, pues aquí la tenemos. Otra cosa que le vamos a aplicar. Otra cosa que le tenemos que aplicar aquí es moverlo para el eje contrario para que pues se vaya colocando dentro de su punto correspondiente aquí. Okay. Entonces aquí nosotros al modificar Z, como podemos ver ahí, se realiza un cambio. Ok, se mueve para una u otra dirección. En este caso, la traslación en Z se va a mantener como 50 píxeles y la traslación en X
se va a poner de menos 100 píxeles. Perdón, de 100 píxeles. De este modo, como podemos ver, ahora está en esta partecita de aquí. Está sucediendo aquí algo curioso. Y es que, ok, el elemento 2 tiene que estar dibujado por enfrente del elemento 3. Ahí lo podemos ver. Y el elemento 1 está desfasado con el resto. ¿Por qué está desfasado el elemento 1? Menos 100 píxeles. Ok, menos 200, ¿no? Porque mide 100 píxeles. Es que no está hasta el fondo. Ok, ahora sí queda hasta el fondo. Entonces ahí queda el elemento hasta el fondo. Y ahora, ¿qué más necesitamos colocar? Ahora necesitamos colocar la otra de las caras, que en este caso va a ser el elemento número 4. Bien, esta cara, ¿dónde va a estar ubicada? Pues de hecho va a seguir un patrón muy similar a la del elemento 3. Sin embargo, aquí la traslación en el eje Z no va a ser de 50, sino de menos 50. De modo que ahora está ubicado en el lado contrario. Si nosotros de nuevo modificamos esto de aquí, y ahora le ponemos aquí que también esté a 60, pues podemos ver que ahora tiene también esta cara que corresponde a este punto de aquí. Ahora entonces ya tendríamos estas 4 caras. Lo que nos faltaría sería la copa y la base. Bien, nosotros aquí vamos a manejar lo siguiente, y es primero empezar con una rotación. Bien, esa rotación va a ser en el eje X. Ok, translate rotate de 90 rotate transform. Ahí está. Ok, aquí ya la tenemos rotada a 90 grados, por lo que ahora pues ya la podemos ver como una tapa. Pero ahora, cuando nosotros realizamos estas rotaciones, nuestros ejes se invierten, ¿ok? Veámoslo con unos pequeños elementos que van a representar los ejes. Ahora, cuando nosotros realizamos estas rotaciones va a suceder algo muy curioso. Y es que cuando nosotros rotemos hacia el eje X, vamos a ver que ahora lo que queda arriba realmente queda a su derecha, lo que queda abajo queda a su izquierda, lo que queda enfrente queda hacia abajo y lo que queda atrás queda hacia arriba. ¿Por qué? Porque el elemento va a tener una orientación en perspectiva, es decir, desde su punto de vista, que es arriba, que es abajo, que es a la derecha, que es a la izquierda. Así que al momento de nosotros estar manejando estas rotaciones, vamos a tener posiblemente muchos problemas al momento de estar ajustando estos elementos. Por ello, cuando nosotros intentamos trasladar el elemento 5 como los otros elementos, es decir, con una traslación en Y para moverlo hacia abajo, pues esto es lo que realmente está haciendo, no es moverlo hacia abajo, sino que lo está moviendo en otra dirección. Entonces cuando nosotros hacemos esto podemos ver que realmente lo que está haciendo es alejar o acercar el elemento en lugar de moverlo hacia abajo. Por lo que si nosotros le ponemos menos 200 vamos a ver que el elemento se está alejando. ¿Por qué? Porque el eje está rotado. ¿Ok? Esto es algo muy importante y que tenemos que tener muy a la vista. Entonces, siguiendo esta lógica, entonces, ¿hacia dónde tiene que ser la traslación? Si nosotros movemos el eje hacia el punto X, vamos a ver que se sigue trasladando de izquierda a derecha, pero ahora en sentido contrario. Y si lo movemos en Z, aquí es donde realmente está el efecto. Es decir, el eje Z ahora controla arriba o abajo, según le corresponda al elemento. En este caso, pues vamos a bajarlo como estaba el otro, a menos 200 píxeles. Menos 300 píxeles para que quede en la parte de abajo. Vamos a cambiar el punto de perspectiva. Ahora a 40. A 50 vamos a dejarlo. Ahí está. Entonces ahora aquí estamos viendo algo. Aquí está ocurriendo algo. Ajá.
y es que está más adelante que el resto de los elementos. Entonces aquí tendríamos que moverlo hacia atrás con ahora sí el translate Y. En este caso le vamos a poner que sea menos 100 píxeles para que se esté moviendo hacia atrás y menos 200 píxeles para que se acomode a su posición. Entonces aquí, como podemos ver, queda justamente en el centro este elemento. Nosotros lo que queremos hacer es que quede por debajo. Entonces le ponemos menos 250 y ya se cubre la tapa por debajo. Si nosotros le cambiamos el back color, por ejemplo este de aquí, vamos a poder ver exactamente dónde se encuentra, que es decir, en la parte de la base del elemento. Y lo mismo podemos aplicarlo para lo que corresponde al elemento 6. Al aplicar esta transformación, los ejes se invierten y ahora Y pasa a estar donde estaba, bueno, Y pasa a ser Z y Z pasa a ser Y. Y X invierte, es decir, en lugar de orientarse de izquierda a derecha, se orienta de derecha a izquierda. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta si vamos a manejar rotaciones. Ok, entonces aquí podríamos ver que ya tendríamos un cubo hecho al momento de hacer esto. Obviamente pues no se va a notar tanto por el grado de transparencia. Si le bajamos un poquito más, y sí tendríamos que poner el border para que se vea. Border, un píxel sólido, y vamos a poner en gray, pero realmente este gray le vamos a poner una transparencia para que también se note. Entonces ahí tendríamos ya nuestro cubo creado. Ok, ahí podemos ver todos los vértices que se unen. Y lo mismo sucede si giramos en X, en Z o en Y, se van a cambiar los ejes. Entonces tenemos que tener muy presente esto y saber más o menos cómo se van a mover estos ejes. La última cosa que nosotros podríamos hacer es hacer una animación completa con estos elementos, es decir, hacer un cubo que rote. Pero pues eso lo vamos a dejar para otro video. De momento pues vimos cómo se manejan las rotaciones y qué es lo que cambian respecto a los ejes. En este momento pues vamos a dejar así este cubo. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero les haya sido interesante, les haya servido o al menos les haya llamado la atención. Así que pues ustedes saben ahora cómo poder crear pequeños elementos en 3D dentro de sus páginas. En el próximo video posiblemente me aventure a hacer que este cubo esté rotando con una animación. Así que si les interesa verlo, pues los invito a que vean el próximo video. Si les gustó, pues un like, una suscripción. Y bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.